usar en su vida. Así es que le voy a titular a este estudio bíblico de hoy, le voy a estudiar cómo obtenemos la paz mental. ¿Y por qué le llamo paz mental? La razón por qué le llamo paz mental es porque el cristiano trabaja con su mente. Dios le ha dado una mente al cristiano. Cuando usted se levanta en la mañana, lo primero que usted hace está dictado por su mente. Así es que por eso le puse yo paz mental, porque todo tiene que ver con lo que usted piensa, lo que usted resiente en su corazón, y la mente y el corazón van conectados. Así es que basado en eso, yo quiero leerles a ustedes del libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. El libro de Filipenses lo hemos estado estudiando los miércoles, pero yo quiero ver el capítulo 4 de lo que habla el apóstol Pablo allí sobre las preocupaciones de la vida. Por eso le llamo paz mental, porque alguien que tiene preocupaciones, ¿qué es lo que él no tiene? No tiene paz en su corazón, porque las preocupaciones le amargan y le nublan su vida. Así es que yo quiero leer el capítulo 4, y el capítulo 4 es bien popular porque el apóstol Pablo ahí habla de que nosotros tenemos que gozarnos en Dios, y luego dice que hay que gozarnos y decirle no a las preocupaciones, y sino que traer nuestras oraciones y nuestras peticiones y nuestras preocupaciones a Dios, y el Dios nos va a dar paz que sobrepasa todos nuestros entendimientos y guardará nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Así es que vamos a leer el capítulo 4 de Filipenses, del versículo 1 en adelante. Dice así: así que, hermanos míos, amados, deseados gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Versículo 2. Ruego a Evodia y Síntique, estos son nombres de dos mujeres, que sean de un mismo sentir en el Señor. Aparentemente Pablo dijo eso porque como que había visto algún tipo de diferencia entre estas dos mujeres. Pablo, lo interesante de esto es que Pablo no toma partido en el asunto, pero sí anima a estas dos mujeres que reconcilien sus diferencias por la meta de servir a Jesucristo, ¿verdad? Así que hay una pequeña lección ahí en las diferencias entre cristianos. Versículo 3 dice así: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente, y se menciona el nombre Clemente, también a los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Obviamente Pablo menciona a estas personas porque aunque hay diferencias, pero reconoce que son personas que le han ayudado en el evangelio, y reconoce que son personas salvas porque dice están escritas en el libro de la vida. Así es que esto es bien interesante porque podemos ser salvos, tener a Cristo en nuestro corazón, pero aquí hay una realidad que todavía seguimos siendo seres humanos, que vamos a hacer errores, a veces vamos a ofender al hermano, tal vez erróneamente, y podemos reconciliar nuestras diferencias y no perder nuestra salvación, pero obviamente siempre buscar la restauración entre hermanos. Y es que esto es bien interesante ver que Pablo menciona eso y que dice cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y pues gracias le damos a Dios que no nos quita del libro de la vida cuando cometemos pequeños errores, porque si no, Dios me hubiera quitado a mí del libro de la vida hace mucho tiempo, porque obviamente los errores abundan en nuestra vida. Y mire, el versículo 4, aquí es donde comienza el estudio de lo que le llamo paz mental. Versículo 4 del capítulo 4 de Filipenses dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Y esta es la parte extraordinaria que el apóstol Pablo nos habla. Fíjese, aquí el apóstol Pablo se nota que el apóstol Pablo por sus venas corría la sangre de un pastor que se preocupa por sus ovejas. ¿Por qué le puedo decir esto? Porque Pablo no está en un hotel 5 estrellas cuando está escribiendo esta carta. ¿Se acuerda? Yo le ministré los miércoles. Él estaba en una cárcel romana, posiblemente en su año número 13 de ministerio. Y allí es donde Dios lo pone a escribir cartas a la iglesia de Filipo. Él está desde una cárcel haciendo el trabajo del pastor, que es mirar por las ovejas. Aquí usted ve a Pablo no pensando en él, no preocupándose cuándo él va a salir de la cárcel. Si usted se acuerda, cuando compartimos el libro de Filipenses en el capítulo 2 y el 3, perdón, el capítulo 1, creo, Pablo dice que para él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él había depositado su confianza a la decisión de Dios, que él decía, yo quiero salir de la casa, pero yo le he dejado esa decisión a Dios. Y por eso es que él decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo me quiero quedar acá sirviendo a Dios porque hay mucho trabajo que hacer. Pero si muero, y es posiblemente que muera en esta cárcel, en las manos del Imperio Romano. Pero si muero, dice, me voy con el Señor. Pero obviamente, si Dios me quiere acá, yo le trabajo porque es un privilegio trabajar para el reino de Dios. Acuérdese, aquí está el pastor Pablo desde una cárcel fría. Y hay momentos que el apóstol Pablo describe que en realidad le hacen salir las lágrimas a uno porque hay libros, creo que es Corintios y Gálatas, donde él, como parte de su carta, dice que le traigan un abrigo, que le traigan para papel para escribir. ¿Y por qué el apóstol Pablo pidió un abrigo? ¿Y por qué estos detalles estaban allí en esa carta que iba a las iglesias? ¿Por qué? Porque las cárceles romanas no tenían calentón ni aire acondicionado, ni tenían los derechos que tienen los presos en los Estados Unidos. Una vez, un amigo mío, que él se hizo una oficial de alguacil, le llaman corrections officer, me dijo que él se quedó sorprendido que una de las primeras cosas que ellos aprenden cuando van a cuidar presos es que tienen que memorizarse los derechos de los presos. Imagínense, los presos, a pesar que pueden estar ahí por violación, por homicidio, lo que sea, no dejan de ser seres humanos. Y lo primero que les informan es los derechos. Tienen derecho a 3 comidas, derecho a una cama, derecho a agua, derecho a un baño, imagínense, derecho a salir, derecho a tener visitaciones, derecho a cuidado médico, y tienen techo, no les cae la lluvia cuando llueve, no les cae el sol cuando sale, tienen todo lo que ellos necesitan. Bueno, el apóstol Pablo no tuvo esos lujos. El apóstol Pablo pide un abrigo porque él dice que en las noches la cárcel está muy fría y es muy posible que él dormía en un piso helado. Y a mí me conmueve escuchar eso, que este era el pastor Pablo, que fue convertido por Jesucristo mismo, y Jesús lo enfrentó, y desde ese día él tuvo un cambio totalmente radical, donde él se dedicó a predicar el evangelio, a traer las buenas nuevas de Jesucristo. Y después de más de 10 años de servir a Cristo, lo que él tiene de recompensa es una cárcel fría. Y allí, desde esa cárcel fría, él dice, regocíjense en el Señor. Eso se llama perspectiva cristiana, amados hermanos. Por eso a mí me anima esto, porque este hombre desde la cárcel dice, tengan gozo. Pero ¿por qué el apóstol Pablo puede decir que nosotros tengamos gozo y nos regocijemos en el Señor en el versículo 4 del capítulo 4 de Filipenses? Regocijaos en el Señor, dice, no de vez en cuando, dice siempre, todo el tiempo. Otra vez os digo, dice, lo repito una vez más, regocijaos.
¿Y por qué el apóstol Pablo puede con tanta autoridad decir, gócense en el Señor? La razón es esta, amados hermanos, porque el gozo no depende en las circunstancias presentes, sino que depende en nuestra relación con Dios. Gozo, la razón por qué tenemos gozo es porque estamos basándolo en nuestra relación con Cristo. El resultado de gozo es el resultado de tener una relación con Dios. Nosotros no tenemos gozo basado en las circunstancias de nuestra vida, porque las circunstancias de nuestra vida lo que nos trae es tristeza, nos trae preocupación. Oiga, todo lo que vemos alrededor de nuestro mundo obviamente es una crisis. De ahí no viene el gozo. El gozo no depende de nuestras circunstancias, que tal vez nuestro hijo está haciendo malas decisiones, que tal vez no me está yendo bien con mi esposo, sino que nuestro gozo depende de aquel que formó los cielos y la tierra, y el cristiano puede tener su confianza de saber que él no confía en sí mismo. ¿Sabe qué? Él no puede cambiar las cosas, pero sabemos que nuestro gozo depende que nosotros podemos confiar en aquel Dios que sí puede cambiar las cosas. No sabemos cuándo Dios lo va a hacer, cambiar algo para nuestro bienestar, pero sí podemos descansar que Dios es el Dios de los perfectos tiempos, y el gozo nace ahí en nuestra relación con Cristo, no en las circunstancias. Si usted mira las circunstancias, si usted se enfoca en las circunstancias, prepárese para tener una vida negativa, prepárese para tener una vida amarga. Si yo le puedo empezar a dar una lista de todas las cosas negativas alrededor mío, y yo voy a empezar a amargarme muy pronto, pero no hacemos eso, sino que nos regocijamos de saber que el cristiano tiene la verdadera esperanza del mundo. Hermano, solamente el cristiano, si usted se muere hoy, la palabra dice que ausente del cuerpo, presente con el Señor. Solamente el cristiano puede orgullecerse de saber que cuando él muere, él va con su Señor al paraíso. Nada comparado a este mundo. Si usted piensa que este mundo tiene algo bueno que ofrecer, imagínese lo que será el cielo. Así que nuestro gozo depende y nace de nuestro Señor. Y por eso Pablo nos puede recordar eso con tanta autoridad. El versículo 5 nos recuerda que dice, vuestra gentileza, la manera de nosotros conducirnos como cristianos, tiene que ser vista por todos. Nosotros somos cartas abiertas y tenemos que expresar lo que Cristo ha puesto en nosotros. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor, dice, está cerca. Y aquí viene la instrucción del apóstol Pablo, donde Dios nos dice, reforzando por qué este gozo existe en el cristiano. El versículo 6 dice, por nada, dice, estéis afanosos. Otra palabra para explicar afanosos es preocupaciones. Afanarse quiere decir preocuparse. Y aquí está el Señor a través del apóstol Pablo dándonos instrucciones diciendo, por nada se preocupen. Pero no lo deja solamente ahí Dios, sino que nos dice a dónde tenemos que llevar nuestras preocupaciones. Porque la realidad, hermanos, es que Dios sabe que hay preocupaciones. Dios sabe que usted necesita un trabajo. Dios sabe que a usted tal vez le duele la espalda. Usted piensa que Dios no piensa en su dolor, que no siente su dolor. Dios conoce su cuerpo. Todos sus cabellos están contados. Dios está en control de todo. Dios conoce cada dolor, aun cuando le duele la muela. Dios sabe que le duele la mente. Dios sabe nuestras preocupaciones. Dios sabe nuestro estado de salud. Pero Dios dice en versículo 6, por nada, dice, estés afanoso. Por nada te preocupes. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? No hay que preocuparse. Preocuparse es lo contrario de tener fe. Y cuando nosotros nos preocupamos, le estamos diciendo a Dios, Señor, tú puedes ser el rey del universo, pero mi preocupación es más grande que la tuya. Y eso, hermano,
simplemente es un pecado en el cristiano. No confiar en su Dios es un pecado, se llama el pecado de incredulidad, no creerle a nuestro Dios. Y esto Dios dice, no te preocupes, sino dice, trae tu preocupación a mí. Trae tu preocupación a mí en oración, y no solamente en oración, en ruego. Se trata de algo que es extremadamente, como le dicen, intencional. Y cuando nosotros oramos, hermanos, no venimos a Dios casualmente, venimos a Dios intencionalmente, sabiendo que Dios nos escuche. Hay que venir a Dios con fe, confiando que Él nos va a escuchar, pero sabiendo también que venimos delante de un Dios que es un Dios Rey, soberano, un Dios santo, y que nosotros no lo somos. Nosotros ofendemos a Dios con nuestro pecado, pero Dios dice que Él nos perdona y que Él es fiel y justo para perdonar nuestras ofensas cuando nosotros mantenemos cuentas cortas con Él y nos arrepentimos. Así es que esta palabra es extremadamente importante y es una palabra universal, porque, hermanos y hermanas, la preocupación es la culpable, es la cómplice, es el criminal intelectual de todas aquellas personas que sufren de ansiedad, que sufren de tal vez salud mental en sus vidas. Hermanos, ustedes no saben, o tal vez sí saben algunos que están poquito cercanos a los descubrimientos médicos, hermano. La preocupación puede hacer trastornos en su vida. La preocupación le puede dañar su salud. La preocupación le puede hacer que su mente no trabaje a la capacidad que debe funcionar. Usted sabía, hermanos, que cuando usted, yo le llamo arrugar su rostro, cuando usted hace su rostro amargo, enojado o triste, sabe que su cuerpo tiene que usar más energía para hacer eso. Y la Biblia dice que la sonrisa le trae salud a nuestros huesos. Fíjese bien, como Proverbio dice, una sonrisa o la alegría o el gozo es salud para nuestros huesos. Es lo que dice el libro de Proverbios. Y luego aquí en Filipenses leemos que dice, por nada se preocupen, sino traigan todas sus peticiones delante de Dios. Fíjese cómo Dios no se contradice en su mensaje. Dice, no se preocupen, traigan sus peticiones a Dios. Y luego en Proverbios dice, la sonrisa le trae salud a nuestros huesos. Dios sabe esto. ¿Por qué Dios nos dice que no nos preocupemos? Porque Dios sabe el daño que la preocupación le puede hacer al cuerpo humano. Dios sabe que toma más energía de su cuerpo que usted se preocupe, cuando usted se amarga, y Dios sabe lo que es bueno para usted. Estas cosas no son descubiertas por los doctores. Estas cosas Dios las puso en su cuerpo. Dios sabe cómo su cuerpo funciona, y Dios, que es sabio, misericordia, le dice, no te preocupes, porque es un desperdicio de energía, sino que trae tus peticiones a mí con oración y ruego. Y esa es la práctica del cristiano, venir y poner su confianza en su Dios. La preocupación es verdaderamente un desperdicio de los recursos que Dios le ha dado a usted. Dios le ha dado a usted tiempo, le ha dado sabiduría, le ha dado inteligencia. Cuando usted se preocupa, es un verdadero desperdicio de tiempo de lo que Dios le ha dado en su vida, y usted se desgasta físicamente, se desgasta emocionalmente. Hermanos, yo conozco personas que empiezan hasta a tener dolores de cabeza por las preocupaciones de la vida. Personas empiezan a tener problemas en su estómago por las preocupaciones de la vida. Las personas, hasta su rostro cambia. Hay personas pobres, especialmente mujeres, que hasta se les cae el pelo por las preocupaciones y por la ansiedad. Y fíjese cómo es Dios de sabio, que dice, no te preocupes, hija. Yo sé lo que la preocupación y los estragos de la preocupación pueden hacer en tu vida, y yo no quiero esos estragos para tu vida. Y ya ve que cómo es de sabio Dios, que dice, no te preocupes, sino trae tus peticiones, trae tu ruego a mí, dice el Señor. Fíjese bien,
Esa es la mejor manera que el cristiano puede emplear su tiempo. En vez de preocuparse, trágaselas a Dios. Y Dios que lo conoce a usted, usted le puede hablar a Dios diciéndole, Señor, esta es mi preocupación y es totalmente válido que usted le diga eso. Mejor preocúpese en la oración y tráigale esa preocupación a Dios. Pero cuando usted se preocupa, y fíjese bien la palabra, es una palabra compuesta, ocuparse es hacer algo. Cuando usted pone el pre antes de ocuparse, está diciendo, estoy haciendo esto antes de que esto pase. Y por eso es que Dios dice, no se preocupen, porque Dios sabe que es un verdadero desperdicio de tiempo, de energía y de recursos. Y mire, la otra vez escuché algo y me habló mucho a mi vida. 80% de las cosas por las que nosotros nos preocupamos no pasan. Qué gran revelación es eso. Que 80% de las cosas por las que el ser humano se preocupa no pasan, hermanos. Solamente el 20% pasa. Pero tenemos que ser sabios, hermanos. Por eso estudiamos la palabra de Dios. Por eso Dios nos ha dejado estas 66 cartas de amor para que sus hijos caminen en verdadera victoria. No caminen arrastrando sus pies, porque este mundo tiene mucha necesidad. Ya hay muchas personas con ansiedad, muchas personas con problemas mentales, muchos problemas con preocupación, con ansiedad, con preocupación. Las personas necesitan ver que hay una respuesta y lo pueden ver a través de usted, a través de que usted pone todas sus preocupaciones y todos sus asuntos delante de Dios y traérselos a Él. Porque como le digo, el preocuparse es un verdadero desperdicio de tiempo. Y cuando uno sabe la verdad, amados hermanos, cuando sabe la palabra de Dios y uno no la practica, se convierte un pecado en nuestra vida. El cristiano que se preocupa y que no aparta a Dios y se ocupa en su mente a preocuparse del día de mañana, está pecando contra su Dios. Porque cuando Dios te dice, haz esto, hijo, y no lo hacemos, nosotros hacemos lo que se llama en inglés, we are in contempt with the word of God. Estamos en contra de la palabra de Dios. Y eso tenemos que verlo, porque eso se llama el pecado de la incredulidad, cuando no le creemos a Dios. Y el diablo sabe que esa es su arma más poderosa en el ser humano. El diablo se ocupa y se preocupa realmente de que usted no le crea a Dios. El diablo ocupa cualquier situación de su vida para que usted no le crea a Dios, para que usted no camine con Dios, para que usted no progrese con Dios. Al hacer lo que usted se preocupe por su trabajo, por sus finanzas, por sus hijos, y no estoy diciendo que es malo, pero nuestras preocupaciones las tenemos que traer al trono de Dios. Es ahí donde pertenecen adecuadamente, pero el diablo se ha preocupado de ponerle a usted todas esas preocupaciones. No, tú te tienes que preocupar, tú tienes que tomar control sobre la situación, y esa es la manera que el diablo hace un juego donde le dice, tú tienes que estar en control, y lo que hace el diablo es que debilita su fe, porque usted aprende a confiar más en lo que usted puede hacer y no en lo que Dios puede hacer en su vida. Así es que yo le animo con estas palabras que usted le crea a Dios. Es más importante creerle a Dios que ser un cristiano perfecto. Es más importante o vale más la pena creerle a Dios. Dios puede hacer más con un hombre o con una mujer que le cree que con un cristiano bueno, porque esa cosa no existe, no hay cristianos buenos. Todos somos pecadores y por eso estamos acá pidiendo la misericordia de Dios. Así es que todos necesitamos de Cristo, pero Dios honra el hecho que nosotros le creemos. Cuando usted viene a Dios y le dice, Señor, estas son mis preocupaciones. No sé cómo, pero Señor, yo confío que tú sí sabes cómo. Y mire qué interesante es esto, que cuando usted hace eso, usted no se preocupa, usted para de preocuparse,
y usted le trae sus peticiones a Dios, dos cosas, ahí hay dos cosas bien importantes. Dios habla de no preocuparte, no afanarte, y habla también de traer tus oraciones y tus preocupaciones a Dios. Está hablando Dios está dando dos instrucciones, lo que se llama verbos imperativos. Está diciendo, hay una acción que tiene que tomar el cristiano. Y yo le llamo una orden, una instrucción. Y mire, hermano, Dios no da sugerencias. Le repito esto porque le amo. Dios no da sugerencias. Por eso es que no hacer la palabra de Dios en nuestras vidas se nos convierte en pecado. Porque cuando el creador del universo da una orden y esa orden no se cumple, el ser humano cae en incredulidad y en pecado y está en guerra con su Señor. Por eso es bien importante que nosotros sí desarrollemos nuestra fe y le creamos a Dios, ¿verdad? Que Él puede ocuparse de todos nuestros problemas. Son dos cosas importantes. No preocuparnos y traerle mejor esas preocupaciones a Dios. Cuando usted hace eso, hermano, cuando usted practica la obediencia en ese aspecto y luego también hace lo siguiente, se me iba a olvidar esto, lo voy a leer otra vez, versículo 6 del capítulo 4 dice, por nada estéis afanosos, no te preocupes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego. Y mire lo que sigue, lo siguiente, se me iba a pasar. Dice, con acción de gracias. Qué interesante que Dios tuvo que incluir que usted sea agradecido. ¿Por qué Dios tuvo que incluir que usted sea agradecido? Dice, trae tus oraciones a Dios, no te preocupes y hazlo con acción de gracias. ¿Sabe por qué? Porque el diablo, nuestro enemigo común, es un hombre y es un animalito bien astuto. Y el diablo sabe por dónde agarrar a los cristianos. Él los trata de agarrar por todas las cosas que le van mal, por todo lo que le ha ido mal. Pero aquí Dios nos dice que nosotros practiquemos la acción de gracias. Porque déjenme decirle algo. Nosotros como seres humanos somos expertos en mirar cosas malas y negativas en nosotros. Yo me puedo empezar a autocriticar a mí mismo. Una mujer se puede empezar a autocriticar a ella misma y lo peor es que se lo cree ella misma. El hombre puede empezar a criticarse y decir, no tengo un buen trabajo, no tengo una buena educación, no me pagan bien, mi casa no es la que quiero, no me han salido bien las cosas, etcétera, etcétera. Y usted se da cuenta cómo uno empieza a hacer una lista. ¿Y qué es lo que uno empieza a hacer? Usted está alimentando su mente con cosas negativas, ¿verdad? Usted puede decir, no me gusta cómo me veo, no me gusta mi pelo. Y yo he escuchado mujeres decir eso, el pelo que Dios me dio, o mi altura, o mi trabajo, mi casa, no tengo donde guardar cosas, vivo en la área peor de San José, y usted empieza a hacer una lista de cosas negativas, y usted sabe lo que empieza a hacer, usted empieza a meter literalmente basura en su mente, y eso es pecar contra Dios, porque Dios dice, no te preocupes de nada, trae tus oraciones a mí, trae tus preocupaciones a mí y hazlo con acción de gracias. Y mire, esto es lo que hace la acción de gracias. En la acción de gracias, amados hermanos, tiene que ser un ejercicio intencional. Si usted no hace este ejercicio intencional, no funciona, porque para dar acción de gracias tiene que haber una acción de parte de uno. Es muy normal que cuando alguien te da algo a ti, ¿qué es lo que usted dice? Gracias. ¿Por qué? Porque alguien le dio algo, alguien le dio de su favor, le expresó algo, un regalo. Y la respuesta normal del ser humano es muchas gracias. Pero ¿por qué damos gracias? Porque esa persona me dio algo, me dio su favor. ¿Qué es lo que hacemos cuando le damos gracias a Dios? Estamos reconociendo su favor. Eso sí se da cuenta.
Cuando usted no expresa gracias a Dios, ¿qué es lo que usted le dice a Dios? Señor, tú no me has dado favor. Y eso es un pecado contra la soberanía de Dios. ¿Cómo que Dios no le ha mostrado su favor? Dios le ha mostrado su favor desde que usted se levantó de la cama. Su primer respiro fue gracias porque Dios le permitió que sus pulmones se abrieran y se cerraran. Cuando usted estaba dormido, el favor de Dios estuvo con usted las 8 horas o las 5 horas que durmió. Usted sabe que su sangre no paró de circular sobre sus venas. Usted sabe que una vez un doctor me dijo que el corazón palpita como más de 10,000 pálpitos por no sé cuánto, aun cuando estamos dormidos. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama el favor de Dios. La salud, hermano, es el favor de Dios. Y cuando yo empiezo a reconocer, wow, ¿cómo has sido de bueno tú conmigo? Y empiezo a dar gracias, me empiezo a acordar del favor de Dios en mi vida. Algunos de nosotros tenemos que ser recordados de que tal vez algo negativo nos pasó para empezar a dar gracias de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y mire, yo una vez tuve un evento así en mi vida. Yo estaba en mi trabajo y en mi trabajo estaban levantando un compresor y lo estaban levantando con una grúa. Y yo estaba básicamente mirando el trabajo, pero no era mi trabajo. Estaba supervisando ese contratista y yo estaba curioso porque ese no es mi campo de trabajo, porque no trabajo con compresores, trabajo con electricidad. Pero yo estaba examinando ese compresor y ese compresor estaba en una grúa que estaba abajo en el edificio y nosotros estamos en el tercer piso del edificio y son de esas grúas que un operador está en la grúa y luego hay otro que está con un radio. Y el del radio, me acuerdo que le dio la señal para levantar ese compresor. Mira, hermano, yo tenía este dedito metido en uno de los agujeros donde iban los tornillos por pura curiosidad. Creo que no estaba poniendo atención. Y cuando yo escuché ese operador darle la señal al operador que levantara la grúa, yo me acuerdo inmediatamente sacar mi dedo. Lo había metido totalmente en ese agujero. No sé por qué. No me pregunte, no sé por qué lo hice. Y lo saqué inmediatamente, un segundo antes de ver volar ese compresor arriba. Y yo dije, wow, me hubiera desgarrado la mano. Mi dedo que se hubiera atorado allí hubiera sido desgarrado, no sé, quebrado, no sé qué hubiera pasado, porque lo tenía incrustado ahí, pero yo lo pude sacar. Básicamente, mi mano, tengo 5 dedos. Mi mano tal vez posiblemente se mirara de esta manera. Mire, yo he despertado dándole gracias a Dios por mi dedo, que Dios no permitió que ese día yo tuviera un accidente. Y muchos de nosotros tenemos que ser recordados de eso, de cuántas cosas te ha guardado tu Dios y tú no le das gracias. Una vez un pastor anciano estaba hablando de cómo muchos de sus amigos que ya estaban retirados, que tenían problemas con su próstata, tenían problemas ya para ir al baño, no podían orinar. Y él les dijo, pero ¿cuántas veces cuando tú estabas joven le diste gracias a Dios que podías ir al baño? Y la única vez que te acuerdas es ahora que tus órganos no funcionan. Eso es lo que pasa cuando nosotros expresamos gracias a Dios. Nos recordamos el favor de Dios en nuestra vida, que Dios nos ha prestado salud, nos ha dado cosas que solamente merecen sus hijos. Y la acción de gracias lo que hace es que nosotros cuidamos más lo que Dios nos ha dado. Cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra mente, cuidamos lo que escuchamos. Eso es lo que produce la acción de gracias. Cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de ver las cosas. Pero esa no es la promesa más importante. La promesa más importante es la que viene acá. Lo siguiente, cuando usted no se preocupa, cuando no se afana por las cosas y en vez le trae a Dios en oración y ruego sus preocupaciones,
Y lo hace recordándole, Señor, pero me acuerdo que tú eres bueno y todo lo bueno que has hecho por mí. Y yo pongo mis preocupaciones delante de ti. Y gracias, Señor, porque me has traído hasta este día. Me has dado un trabajo. Y eso guarda nuestra mente. Pero mire, la promesa de Dios aún es mejor, porque dice así en el versículo 7. Cuando usted no se preocupa, cuando usted viene a Dios con oración y lo hace con acción de gracias, luego viene la promesa y la garantía, no de Roberto, de Dios mismo. Dice así el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa los problemas más chiquitos, no dice, dice que sobrepasa todo entendimiento. Lo que tú no entiendes, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como he escuchado decir los mexicanos, ¿cómo te quedó el ojo? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Esa es la promesa de Dios, que cuando tú eres obediente a Dios, cuando tú no te preocupas y es más, les traes a Dios tus oraciones y lo haces con acción de gracias por el favor de Dios en tu vida, Dios te da su promesa que te dice que mi paz, dice Dios, mi paz, la paz que el mundo no puede dar, dice, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. ¿Y a dónde es atacado el cristiano? En su mente. El diablo siempre comienza por tu mente, por tus pensamientos. ¿Cómo se martiria una persona que tiene ansiedad? El diablo te agarra por tu mente y el diablo puede venir a ti por un ruidito, algo que te causó a ti temor. Y el diablo te va a asegurarse de acordarte de ese temor. Aún yo tengo cosas así que han pasado eventos en mi vida que quedaron marcados y tal vez un aroma, un ruido, un carro me acuerda de ese evento. ¿Y qué es lo que pasa? Viene temor a mi vida y el enemigo aprovecha de marcar esos eventos de nuestra vida para que cada vez que escuchemos ese carro, ese ruido, ese olor, miramos esa persona, lo que viene es temor a nuestra vida. Y Dios viene a libertarnos de ese temor, de esa aflicción, de esa ansiedad. Y la ansiedad es una cosa real, tal así como el aire y el oxígeno que no miramos, pero respiramos. La ansiedad y la preocupación es un estrago real en la vida de las personas. Yo he mirado lo que hace la vida de las personas y el diablo se encarga de hacer de la ansiedad y la preocupación en la vida de la persona o aún del cristiano, lo que le llaman en inglés un stronghold, una fortaleza. Eso es lo que es la palabra. El diablo se encarga de hacer una fortaleza de ese evento trágico y crítico en tu vida para martirizarte con temor. Y muchas personas tienen temor por ruidos, por cosas que ven o estar en un cuarto oscuro. Y Dios te quiere libertar de todo eso. Tú le puedes traer a Dios toda tu preocupación, por tan infantil que sea. Y Dios dice que cuando tú le traes tu preocupación a Dios, en ruego, en oración de gracias, dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que tú no sabes entender, guardará tu mente, tus pensamientos, donde el diablo te ataca, y tu corazón. Y qué inteligente o qué sabio de Dios de incluir nuestra mente y nuestro corazón, porque allí nos ataca el diablo, en nuestra mente y nuestro corazón. Esos órganos físicos, pero que espiritualmente juegan un rol muy importante en nuestra vida. El diablo está para destruir tu corazón espiritual, destruir tu mente, llenarla con preocupación, llenarla con negatividad. Cristo dice, la respuesta es que tú confíes en mí. Todo
regresa a nuestro Señor. Tú pones la confianza en Dios. Dios dice, yo te voy a dar paz. La paz que el mundo no puede dar y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted, hermano, no necesita entender por qué esta preocupación te está asaltando tu vida y tu corazón. Dios dice, no hay que necesidad de entender. Tienes que entender de poner tu reposo en mí, confiar en mí. Y por eso dice, mi paz que sobrepasa, dice, todo entendimiento te va a guardar tu corazón y tu mente. ¿En quién? En una fuerza, en tu voluntad, en el hecho que tú lo puedes hacer. No. Pablo, siendo un hombre del evangelio y que está en la cárcel por predicar a Cristo, es bien específico. Dice, en Cristo Jesús. Y es en Cristo Jesús, es la prédica cristocéntrica que puede libertar a todo cristiano. Yo una vez estuve en pláticas que le llaman de Alcohólicos Anónimos porque estaba ayudando a jóvenes que participaban en eso. Y en Catedral de Fe tienen pláticas así como de Alcohólicos Anónimos, pero ahí se llaman Celebrate Recovery. Es un programa que hizo el pastor Rick Warren del sur de California que lo popularizó en todas las iglesias y muchas iglesias lo usan en vez de usar los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y ahí van personas que han tenido problemas con abuso a drogas, abuso a alcohol. Hay mujeres que van por resentimiento, falta de perdón, problemas con la comida. Pero yo me acuerdo que esta era una de mis críticas a ese programa. El programa era bueno, pero sí tenía sus errores porque estamos en una iglesia, en un ambiente cristiano. Y había una palabra que decían, yo soy Roberto. Así como el alcohólico, los alcohólicos dicen, yo soy Roberto, soy alcohólico, ¿verdad? Bueno, aquí decían, yo soy Roberto y mi lucha es con esto y quiero apoyarme y depender en mi fuerza, en la fuerza externa. Y la fuerza externa quería decir Dios. Bueno, la crítica viene que Dios no es una fuerza externa. Dios no es una persona impersonal. Dios es una persona. Y el diablo se encarga de aún quitarle la identidad a Cristo y que tú pongas tu fuerza y que tú pongas tu ayuda y que tú pongas tu esperanza en tu preocupación o en cualquier fuerza o en una plática de motivación o en el apoyo de otra persona que no son malas, pero cuando tú niegas el poder de Cristo, estás negando el verdadero gozo, lo que verdaderamente te va a venir y a completar el gozo que te hace falta, porque Dios no es una fuerza impersonal. Dios es Dios y Él tiene fuerza. De Él emita todo poder, de Él emita toda la vida y Él no es una fuerza impersonal. Él es Dios todopoderoso y eso lo podemos ver en el libro de Éxodos cuando Dios le dice a Moisés, dice Dios, he mirado el sufrir de mi pueblo, dice. Yo, Dios, dice, he escuchado las preocupaciones de mi pueblo. ¿Qué es lo que Dios estaba transmitiendo ahí? Dice, yo soy un Dios personal. Y yo, dice, he mirado con mis ojos. Yo he escuchado la preocupación de mi pueblo. Y fue cuando Dios le dio la misión a Moisés de ir a sacar el pueblo de Israel. Pero si usted se da cuenta, Dios se presentó como un Dios personal, un Dios que escucha, un Dios que mira y un Dios que ve por su pueblo. Dios no es una fuerza impersonal. Dios es Dios todopoderoso y solamente Él es el creador de los cielos y la tierra. Y de ese Dios yo le estoy hablando. Yo no le estoy diciendo aquí que usted ponga sus fuerzas y sus esperanzas en una fuerza impersonal. No, le estamos dando un nombre. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Cristo. Y este es el celo que Pablo tiene de decir, todo esto lo haces confiando en aquel que vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Traes tus oraciones a Dios
pero confiando en Jesucristo. Versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? ¿En una fuerza impersonal? ¿En mis propias fuerzas? No, dice Pablo. Es en Cristo. Y por ese nombre y por esa persona, yo estoy en esta cárcel. Y por eso yo puedo decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto vino de los labios del apóstol Pablo, un hombre que pagó el precio del evangelio, durmiendo las noches frías en el invierno en una cárcel romana. Y este hombre nos dice, gócense en el Señor. Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Espero que este estudio les haya ayudado. Es algo que yo he estado meditando mucho con mi esposa y quería compartirlo con ustedes. Permíteme orar y vamos a despedirnos. Y después, si quiere, le puedo contestar alguna pregunta. Padre Celestial, te quiero dar gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Señor, gracias, Señor, porque usted es el Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre. Y usted conocía lo que nos afecta. Usted sabe que las preocupaciones vienen a destruir nuestra salud. Y usted, siendo el Dios creador, sabe cómo funciona nuestro cuerpo, sabe cómo funciona nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por dejarnos estas palabras escritas para nuestro beneficio, Señor, y para el beneficio de nuestras familias, Señor. Bendícenos hoy con tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. De igual manera, Señor, yo quiero levantar, Dios mío, la petición de nuestra hermana Eva Chesna, Señor. Pido por su hijo, Señor. Señor, y pido, Señor, que yo me uno, Señor, con mis hermanos acá en la preocupación de mi hermana, Señor, como la madre, Señor, preocupándose por su hijo, Señor. Señor, con ella levantamos, Señor, y traemos esta preocupación hasta el trono de tu gracia, Señor. Sabiendo, Señor, que usted le va a dar paz a mi hermana, Señor, en medio de su tormento, Señor. Pedimos por Taylor, Señor. Guarda a ese muchacho, Señor. Ten misericordia de él. Rescátalo de su vida, Señor. Tú puedes, Señor, cambiarlo. Y tú puedes, Señor, resucitar su vida espiritual. Tú puedes salvarlo de sus pecados, Señor. Y nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Y tú, Señor, cuando obedecemos tu palabra, tú vas a bendecir a mi hermana con la paz que sobrepasa todo entendimiento para guardar sus pensamientos y su corazón en Cristo Jesús. Y de igual manera, yo pongo todas las peticiones de cada uno de mis hermanos que están acá. Todos tenemos peticiones reales, Señor, verdaderas, palpables, Señor. Señor, ponemos nuestras peticiones, nuestras preocupaciones delante del trono de tu gracia. Te pedimos perdón por haberte ofendido y no haber creído en ti y tomar el control nosotros y nosotros agarrar nuestros problemas y nuestras preocupaciones y nosotros tomar el lugar de Dios en vez de dártelo a ti, Señor. Te entregamos nuestras preocupaciones, nuestras peticiones a ti, Señor. Y tú, Dios mío, que nos vas a dar esa paz que sobrepasa todas aquellas cosas que nosotros no podemos entender. Haz tu perfecta obra en nuestra vida, Señor. Y usted, Señor, termine la obra que usted comenzó en la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes en este estudio bíblico, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor, y te damos gracias porque usted es un Dios generoso con nosotros. Nuestra alma te alaba y te bendice y por siempre cantaremos cánticos al Dios que nos salvó y que nos formó en el vientre de nuestras madres. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y todos decimos amén.